Buenos días, Dios les bendiga. Yo le invito a que vaya al libro de Isaías, capítulo 10. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu fidelidad, por permitirnos, Dios, estar en tu presencia, Señor. Saber, Dios, que sin ti no somos nada, pero contigo lo podemos todo, Señor. Precioso Rey, glorificamos tu nombre, Señor, y exaltamos tu nombre, y te pedimos que obres, Señor, en los amigos de las redes, Señor, en la familia. Oramos por la gente en WhatsApp que nos está viendo el día de hoy. Oramos, Señor, por cada hombre y cada mujer, Señor, que tú has colocado en eminencia para llevar tu palabra. Te rogamos, Dios, que seas tú obrando en cada uno de ellos, que tú obres en nosotros, y que sea hoy tu palabra, Señor, llevando ese mensaje de salvación. Amén y amén. Va a ser un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Vimos sobre la restauración de Pedro, cómo Pedro niega al Señor 3 veces, y cómo Dios permite que las cosas pasen, no porque nosotros tengamos que buscarlas o tengamos que ir al pecado para que Dios nos restaure, aunque Él dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia, pero esa es la idea. El Señor le ha dicho a Pedro que lo iba a negar, pero que vuelto a Él, el Señor lo restauraría. Y viene y lo restaura, se le aparece ya espiritualmente al Señor, que estaba en cuerpo todavía, pero ya el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos, y es cuando lo manda a hacer el ministerio. Y volviendo al libro de Isaías, que es lo que veníamos haciendo domingo a domingo, el hermano Carlos nos compartía hace 15 días el nacimiento y el reinado del Mesías. Y dice en el capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Nos habla también sobre la ira de Dios sobre Israel. Me gustaba este versículo, del versículo 13 del capítulo 9, dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Aquí Dios había utilizado a los sirios y a los filisteos para atacar al pueblo de Israel. Más adelante entenderemos por qué Dios utiliza ese tipo de situaciones. Y ya llegando al capítulo 10, es un capítulo muy importante, aunque toda la Biblia es importante, pero aquí podemos ver al profeta Isaías hablándonos de una profecía que arranca desde el capítulo 7 y termina en el capítulo 12. Y nos lleva a mostrarnos el ayer, el hoy y el futuro. Aunque aquí él estaba hablando el presente de Israel en ese momento que estaba en rebeldía e idolatría, y Dios va a utilizar en juicio al pueblo de Asiria. Aquí ya no son los sirios, sino Asiria, para subyugar al pueblo de Israel. Y eso sería comparado en el futuro con la venida del Señor en el día de la tribulación y el Armagedón. Eso lo veremos o lo estudiaremos después en Apocalipsis. Y en este tiempo, esa profecía en el reinado del rey Acaz, un rey malvado, de los más malos hombres que han habido en la tierra. Y en ese trasfondo tenebroso, Isaías presenta esta profecía en ese momento para el pueblo de Israel. Y usted puede decir, pero era el pueblo de Israel. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Aquí entra el pasado, el presente y el futuro de la humanidad para que Dios venga a establecer el reino. Y este capítulo, como decía, es importante y nos enseña grandes principios y de los inmensos planes que Dios tiene para los hombres y las naciones. Y empieza con una discusión hacia los jueces de la tierra, las injusticias que los jueces y nuestros gobernantes hacen contra sus pueblos, donde ellos piensan que no van a ser juzgados. Y como le decía, aquí también va a mostrar cómo Dios va a utilizar el pueblo de Asiria para juzgar al pueblo de Israel. Esto fue escrito 500 o 700 años antes de la venida de Jesucristo, de su primera venida. Y Dios utiliza a Asiria para juzgar y castigar a Israel. Cuando se refiere a aquel tiempo, es el día del Señor, o el día que el Señor va a venir por segunda vez. Ya eso, como les decía, se estudiará en el capítulo 13
Apocalipsis. Mire cómo empieza el primer capítulo, que dice: los jueces injustos serán juzgados por Dios. Dice el versículo 1: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Otra versión dice: y publican edictos opresivos. Es decir, que los jueces tienen que impartir ley, justicia sobre nosotros. Pero aquí estas personas están haciendo lo que ellos querían, y podemos ver que eso, en cierta forma, en su época lo escribió Platón, o cualquier moralista hoy lo diría, que sin excepción de la justicia de los hombres, por encima está la justicia de Dios. Y estos jueces eran responsables de hacer justicia hacia los hombres, pero a ellos no les importaba nada, sino solamente que su bolsillo, su poder. Y hoy lo podemos ver en el caso de los jueces en el tiempo actual. Miren lo que dice el versículo 2: para apartar del juicio a los pobres, para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Aquí vemos cómo estaban actuando esos jueces. Dictaban reglas y leyes para afectar a los pobres. Acuérdense, aquí en Colombia un caso muy sonado, cuando un señor en el valle, en Cali, se robó un caldo de gallina en oro, o Maggi, y le mandaron 7 años de cárcel, y era un hombre que estaba buscando solamente para alimentar, ¿qué?, a sus hijos. Y aquí podemos ver cuántos políticos, cuántas personas del poder se roban miles y miles de millones y le dan casa por cárcel. Es más, ni los juzgan ni los condenan. Fue una equivocación. Entonces aquí vemos cómo los jueces les importaba solamente el beneficio propio. Ellos tenían que impartir justicia de Dios y no lo hacían. Pero también dice que tarde o temprano ellos van a ¿qué? Asumir la justicia de Dios en sus vidas. Porque ellos proclamaban las cosas, y es la forma que hacen para burlar la justicia. Y para ellos mismos es fácil el dicho que dice: echa la ley, echa la trampa. Y ese es un proceso de degradación que no va a tener fin. La gente está distorsionando la libertad, y por eso es que las sociedades cada vez afectan más las leyes. Cada criminal debe recibir su juicio propio, pero ellos no, porque muchas veces por dinero les dan libertad. Y ese ladrón, homicida, asesino, como quiera ser, tendrá una libertad condicional. Entonces ahí vemos que ellos no estaban haciendo la justicia de Dios sobre la tierra, sino se estaban sacando beneficios propios de eso. En vez de vivir con paz y seguridad, nosotros estamos viviendo más riesgo de las propias autoridades. Y es interesante que esto fue hace 2700 años y se está viviendo en la actualidad. Aquí está hablando que Dios mencionó que la justicia era para los pobres, las viudas y los huérfanos. Son los que más necesitan hacer justicia. Pero estas personas levantan edictos, levantan reglas, supuestamente para ayudarle al pueblo, y lo que hacen es perjudicarlos, porque solamente les importa el poder y lo que ellos necesitan. Pero eso nos lleva a entender que los únicos, o el único que nos va a hacer justicia a nosotros, ¿quién es? Dios. Entonces, si nosotros, ante la situación que nos presentamos, buscamos la presencia de Dios, Él siempre nos va a salvaguardar de cualquier tipo de situación. Y ahí viene la protección divina. Vayamos más adelante al capítulo 3, versículo 3, dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién acogeréis para que os ayude cuando llegue de lejos el desastre? ¿En dónde dejaréis vuestras riquezas? Aquí Dios le está hablando a los jueces de que qué les servía hacer su propia justicia, si tarde o temprano tendría que ir al juicio final. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta de que el hombre nos juzga injustamente, tenemos en cuenta que Dios no nos juzga. Dios nos ama y Dios nos perdona, pero que seremos llamados a la reconciliación y al perdón a través de la persona de Jesucristo, para dejar la mala vida que estamos viviendo, porque en muchas cosas estamos actuando igual que esos jueces y esos políticos, donde solamente nos importa lo de nosotros. La gente solamente le importaba hacerse más rico y el beneficio propio. Eran jueces injustos. Mire lo que dice el versículo 4: sin mí se inclinará
entre los presos y caerán entre los muertos. Pero ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aquí como podemos ver cómo cada vez la gente, en todo tipo de capa social, la degradación social es tremenda. Pero tenemos que ver en cuenta que ya en el capítulo 5 es donde entra, dice Asiria, instrumento de Dios. Yo hablaba con un hombre ayer y le decía, ¿usted no se ha puesto a pensar por qué su familia lo ataca de esa manera? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué su situación económica? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué su vida familiar de esta manera la otra? Ahorita lo vamos a entender. Dice Asiria, instrumento de Dios. Y este versículo es clave de este capítulo, donde Dios utiliza un pueblo impío o un pueblo pagano para atacar ¿quién? Al pueblo de Israel. Dice, ay de Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Aquí como Dios permite que Asiria vaya y ataque y subyugue al pueblo de Israel, estaba dentro del propósito de Dios. Hoy podemos ver en los países que hay guerras los unos con los otros, cómo Dios está utilizando esa situación para que alguien se enseñoríe sobre otro, pero solamente para llamarle la atención a ese pueblo, para que ese pueblo mire a Dios. Otra versión dice así, ay de Asiria, vara de mi ira, y báculo en cuyas manos está mi indignación. El pueblo de Israel en esos momentos, mis hermanos, estaba distanciadísimo de Dios. El profeta Isaías les venía predicando en estos anteriores 9 versículos que se arrepintieran. Les dio la posibilidad en el versículo capítulo 9 de que nacería el Salvador, el Mesías, y aún lo desecharon. La profecía venía hablando de que Dios tendría que disciplinarnos y que dejaran la idolatría y estar haciendo las leyes de otros países. Y por eso Dios utiliza a Asiria para disciplinar a su pueblo. En el capítulo 12 de Hebreos dice, porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, Dios nos tiene que disciplinar. Aquí nadie es huérfano. Nosotros éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Nadie es huérfano. O tienes un padre, como Jesús lo decía, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Yo soy hijo de Dios. Y él dice que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a aquellos que lo recibieron. Entonces podemos ver que esto también se está asimilando en este tiempo contemporáneo. Miren lo que dice el versículo 6. La mandaré contra una nación pérfida, contra el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite los despojos y arrebate la presa, y lo ponga para ser pisoteado por todo como lodo en las calles. Aquí Dios estaba hablando que el mismo Dios utilizó a Sennacherib, el asirio, para llevar a Israel cautivo. Entonces podemos ver que como Dios en la antigüedad permitía que alguien tomara o usurpara a su pueblo para llamar la atención. Acuérdese, en la salida de Egipto la gente deseaba mejor estar en Egipto, en esclavitud, y no sujetarse a la regla de Dios. Es que estábamos mejor cuando estábamos en Egipto, declaraban ellos. Pero su corazón era endurecido, era para que tarde o temprano vieran ¿qué? La gloria de Dios. Y aquí este versículo también nos está hablando, lo que veremos más adelante, cuando lo estudiemos en Apocalipsis 13, es que se levantará la bestia, que es el imperio o el gobernante que va a gobernar la tierra en el futuro antes de la venida de Cristo. Pasado, presente y futuro. Aquí está hablando de que esa nación impía, Dios la iba a utilizar para llamar la atención del pueblo. ¿Para qué? Para que ellos entraran en disciplina. ¿Cuál es tu Asiria? ¿Tu jefe? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Una enfermedad? ¿Una aflicción? ¿Qué es lo que está llamando la atención para que mires a Dios? Donde eso que estás viviendo te queda difícil, te lastiman, te hieren, te ponen con la autoestima en el piso, te desvalorizan. Ahí Dios está utilizando a alguien para que diga, Dios, ayúdeme, no aguanto la humillación, no aguanto el maltrato. Eso era lo que estaba haciendo Isaías
Dios a través de Azarías en los tiempos de Isaías. Dios es responsable de todo lo que usted está viviendo, pero usted tiene una responsabilidad. Dios tiene la soberanía para buscar la forma que nos puede humillar, nos puede quebrantar, pero Él nos va a sanar. Pero no miramos a Él, porque no hemos despertado del sueño, del letargo espiritual en el que estamos. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, toda situación que se está viviendo, Dios permite. Vuelvo y reitero, para que usted lo mire a Él. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. Pero Él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y arrastrar una nación tras otra. Porque Él dice, mis príncipes no todos son reyes. ¿Será que si hoy le preguntáramos, en este caso digamos a Ucrania o a Rusia, que es los países que en este momento están en guerra, Dios lo está utilizando a usted para quebrantar a Ucrania? ¿O Ucrania, Dios lo está utilizando a usted para que el pueblo de Rusia busque a Dios? Ellos no lo van a entender, porque no lo creen, porque ellos están trabajando de acuerdo a su poder. Vuelva a ser el versículo primero que decía, hacen justicia para ellos y se olvidan de los pobres y las viudas. Cada país está buscando su beneficio propio y no le importa la gente que tiene que matar, la gente que tiene que asesinar. Y los asirios no sabían que están siendo impulsados por Dios para corregir al pueblo de Israel. Y si aún se lo dijeran, o que a usted le dijeran, venga, tiene que ir a despojar a aquella persona de su casa, de sus hijos, o tiene que ir a matar a tal persona para que su otra familia reaccione en pos de mirar a Dios, usted no lo haría, porque es una orden de Dios. Pero si usted tuviera que robar, tuviera que matar para buscar su beneficio propio, ahí sí no importaría lo que usted tendría que hacer. Pero Dios está utilizando a un pueblo pagano para cumplir su propósito aquí en la tierra. Miren lo que dice el versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogante altivez de su corazón. Dice que acontecerá. Cuando el pueblo aflija, o sea afligido, se ha quebrantado, dice que Dios llegará a tomar en cuenta al rey de Asiria. Veamos, como yo se le decía a esa persona ayer, usted no ha entendido el mensaje de por qué Dios está utilizando a su familiar para oprimirlo y angustiarlo. ¿Por qué de pronto usted se siente humillado y maltratado? Dios está esperando que usted lo mire a Él y usted se haga un costado. De pronto hace el tiempo de irse de esa casa donde lo tienen de arrimado, donde usted ha llegado al lecho de confort y no quiere actuar más de ahí. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, nos fortalecemos en porque solamente nos dan la mano y que todo o toda persona tiene la obligación de tendernos la mano? Van a haber momentos difíciles donde el ser humano nos va a traicionar. Acuérdense que el Señor decía que endurecía el corazón del faraón. Dios va a permitir que pasemos por situaciones donde a uno decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Va a haber momentos donde solamente tendremos soledad y aflicción y solamente podemos mirar ¿a quién? Hacia el cielo. Y aquí dice Dios que va a juzgar también ¿a quién? A Asiria. Asiria se creyó el dueño del balón. Asiria se creyó el que sin él no se podía hacer, que él era el duro del paseo. Me acuerdo cuando niño que uno iba a jugar con los compañeritos y si el niño que era el dueño del balón le sacaba el mal genio, ya no juego más, me llevo el balón. Y el resto de niños quedaban así. Eso le estaba pasando a Siria. Yo soy el dueño del balón. Mire lo que dice el versículo 15. Ya viene una relación y unas preguntas que Dios hace. Aquí se lo podía estar relacionando al pueblo de Asiria o se lo puede estar haciendo a usted o a mí. ¿En dónde está su orgullo o en dónde está su altivez? Dice, se enaltecerá el hacha contra el que con ella corta, se engrandecerá la sierra contra el que la mueve, como si el bastón levantara al que lo levanta, como si se levantara la vara
al que no es un leño. Aquí podemos ver la imagen de que un árbol ha sido tumbado. Y escuchamos por allá a alguien que se aplaude a sí mismo. Y cuando llegamos a ver, es un hacha que nos dice, mira el árbol que tumbé. Donde el hacha se estaba vanagloriando de lo que hizo. Pero el hacha no se ha dado cuenta que no, ella fue la que cortó. Ella fue el instrumento que un hombre utilizó para tumbar ese árbol. Decía también que se ensordecerá la sierra contra el que la mueve. Esa sierra que está cortando la madera no puede ser utilizada de la manera correcta si un ser humano no la utiliza. Y dice también que se levantará la vara con aquel que lo hizo. Acuérdense cuando el Señor Jeremías decía, ¿acaso el barro puede decir a su creador o al alfarero, ¿por qué me formaste así? Esa es la forma en que Dios trabaja. Aquí el hacha se las dio de artista, aquí el hacha se las dio de que era la que hacía todo y se llenó de orgullo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos llenado de orgullo con lo que hemos hecho hasta este momento y no le hemos dado gloria a Dios? Pero no entendemos que Dios está afligiéndonos por ahí, dándonos un pinchancito con la aguja espiritual para que reaccionemos hacia Él y dejemos el orgullo y la altivez y podamos menguar para entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Aquí se estaba hablando de que el pueblo de Israel era una minoría. Martín Lutero lo decía, que alguien en las manos de Dios es la mayoría. Y por eso ese versículo dice que todo lo puedo, ¿qué? En Cristo que me fortalece. Y con Cristo soy más que vencedor. Pero, ¿estamos en Cristo? ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O Dios está permitiendo que pasemos por esa aflicción, por ese dolor, por ese problema, para que lo miremos a Él? Donde la situación no nos deja avanzar, donde la situación no nos deja crecer espiritualmente. Ayer veía en las noticias de un hombre que después de 27 años de casado, un actor famoso, se separan de su esposa y le dicen a la prensa, es para que podamos crecer personalmente. Dejar un lugar después de 27, que fue un lugar de ejemplo en Hollywood, para que cada uno pueda crecer personalmente. Eso es absurdo. Algo detrás de trasfondo de eso hay. No supieron tolerar los momentos difíciles. Entonces, aquí es donde viene, y saltémonos al versículo 20, donde dice, el párrafo dice, la gran tribulación y la preservación del remanente. Aquí tenemos una gran visión ante nosotros, donde el pueblo judío lo va a experimentar en la tribulación. La iglesia no lo va a presentar, porque ya seremos arrebatados. Serán para los que se queden. Eso ya lo estudiaremos en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, versículo 20 lo leo. Acontecerá que en aquel tiempo, está hablando del futuro, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. Era tan tremendo que este pueblo de Israel, los filisteos, los egipcios, los asirios, los sirios, los afligían y buscaban ayuda de ellos. En el momento que usted pueda ver en el Antiguo Testamento cómo ellos se asociaban con países que Dios les decía que no se asociaran. ¿Cuántas veces nosotros nos asociamos en una falsa sociedad de nuestros mejores amigos, nuestro compadre, nuestro hermano, y nos asociamos y perdemos? Pero aquí Dios está dando una promesa al futuro. Acontecerá que en aquel tiempo los que hayan quedado de Israel, el pueblo de Israel, pero aquí cuando dice los que hayan quedado de la casa de Jacob, se está refiriendo a usted y a mí, descendientes por fe a través de Cristo, descendientes de Abraham. Dice, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con la verdad en el Señor, el Santo de Israel. Es el tiempo que nos apoyemos en el Señor. No importa la asilia que tengamos, que nos esté llevando a circunstancias incorrectas. Y aquí cuando dice aquel tiempo, y aquel tiempo se vive el día del Señor. El Señor decía, vengo pronto. Y ahí es donde empieza el periodo de la gran tribulación. Pero usted dirá, ¿y qué tiene que ver conmigo?
Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. Otra vez, palabra dice, en el mundo tendréis tribulación. O esta momentánea tribulación es pasajera comparada con la gloria venidera. O sea, Dios siempre va a tener algo mejor para nosotros, pero siempre y cuando nos apoyemos en Él. Versículo 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: mío, morador de Sión, no temas a Siria, con vara te herirá y contra ti alzará su bastón a la manera de Egipto. Podemos ver que aquí Dios le está diciendo al pueblo, no le teman a Siria. Pero Él está trabajando en ese monte de Sión, en ese mirador, es donde está la oración. Y le dice, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará tu bastón a la manera de Egipto. O sea, Él le está diciendo, acuérdese cómo Egipto los atacó. Acuérdese cómo Egipto los subyugó por más de 400 años. Pero aquí le dice, acuérdese, a la manera de Egipto. Y podemos ver que Dios siempre va a decir, acuérdese, yo estoy en los momentos difíciles, pero ustedes son los que no me han mirado a mí. Versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto eres mi ungido. Mire lo bonito de esto para usted, mi hermano y mi hermana. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto eres mi ungido. ¿Mi ungido qué es? Mi apartado. ¿Mi ungido quién es? Mi hijo. ¿Mi ungido quién es? Mi siervo. Dice que se le quitará de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Se quitará todo peso que lo tenías oprimido, porque vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él vuelve y recalca en aquel tiempo. Versículo 28 y 29 que dice, vino hasta Agar, pasó hasta Migrón, en Mignas contará su ejército, pasará el vado, se alojarán en Jeba, Rama tembló y Gaba de Saúl huyó. Gritó en alta voz, hija de Jalín, haz que se oiga hacia la is, pobrecita Ananot. Manetma se alborotó y los varones de Jebim huyen. Aún vendrá el día cuando reposarán en Not y alzará su mano contra el monte de la hija de Sión y de la colina de Jerusalén. Todos estos sitios eran sitios geográficos que están alrededor de Jerusalén, que fueron afligidos, fueron angustiados por el rey de Asiria. Y ver cómo esa situación la va a vivir todo ser humano. Eso lo puede encontrar usted en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, donde el Señor lo resume más, cómo el pueblo, esa profecía se cumplió. Entonces podemos ver que esos lugares se encontraban distantes, unos a 24 kilómetros, otros a 10 kilómetros. Y eso también lo encontraba en 1 Samuel capítulo 14. Y como les decía, podemos ver cómo Dios utiliza cualquier situación, mis hermanos, para llamar la atención. No, pero es que Dios quiso que yo me quebrara económicamente. No, Dios le puso todas las situaciones para que usted no tomara esa decisión. Dios le puso a usted a alguien para que le dijera, no haga eso o no haga aquello. Pero hicimos caso omiso. Y después le echamos la culpa a Dios. Versículo 33, y vamos cerrando. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el remaje de la violencia de los árboles de gran altura y serán cortados, los altos serán derribados. Aquí vemos cómo el Señor interviene para liberar a su pueblo. Se puede hablar de que es lo referente a la segunda venida de Jesucristo. Pero, ¿en qué nos compete a nosotros? Cristo ya mismo, piedras a nuestro corazón, lo está gobernando. Versículo 34. Cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá ante el Todopoderoso. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Voy a leerles el versículo 21 que dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Es el tiempo, mi hermano, de acercarnos. Mira lo que dice el versículo 20. Acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, mas se apoyarán en el que
sino se apoyarán en verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá de Jacob, volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo de Israel fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá a la destrucción acordada, rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya terminada en medio de la tierra. Versículo 25. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Entonces aquí podemos ver cómo Dios tiene un tiempo para cada cosa. Él sabe que no podemos llevar una carga más pesada que la que estamos viviendo. Ahí se hace la diferencia. Si nos acercamos a Él y confesamos nuestros pecados, reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y le Señor, hasta el Señor de mi vida. En estos días alguien me decía que le quería colocar a su automóvil el Salmo 23. Yo le decía, pero ¿para qué quieres colocarle el Salmo 23? Si el Señor no es tu pastor y el Señor no es tu Señor. Mira la vida que estás viviendo. El hecho de que coloques un título ahí no te hace creyente, no te hace cristiano. El hecho de que tú coloques el título del Salmo 23 no tipifica que Él te va a proteger. Es solamente la misericordia la que te guarda. Pero si lees el contexto del Salmo 23, yo le decía a esa persona, tienes que recapacitar, que tienes que sujetarte a Cristo, que es el Dios Todopoderoso, el que está salvaguardándote en la tierra, que te ha librado del resto de situaciones, solamente esperando, como Pedro, después de que lo hemos llegado tantas veces, que le digamos, Señor, yo te amo. Y yo le pregunto, ¿usted realmente ama al Señor? ¿Lo ama con todo su corazón y con todas sus fuerzas? Eso fue lo que Jesucristo le preguntó a Pedro. ¿Me amas con todo tu corazón más que estos? Porque muchas veces nos enfocamos más en lo que hacen los demás y no en lo que hacemos nosotros. Yo le invito a que incline su rostro y le demos gracias a Dios para que sea Dios obrando en nuestros corazones de acuerdo a el error que hemos cometido, al pecado que hemos cometido. Amado Señor,